Ok. Muy buenas a todas las personas que nos estén escuchando, que nos van a escuchar. Mi nombre es Carlos Chacón Solano. Soy estudiante de la carrera de Educación Musical en el grado de licenciatura y el día de hoy voy a comenzar una serie de entrevistas para un trabajo universitario en el cual denominé el papel de las mujeres directoras en la escena musical costarricense, por lo cual voy a estar entrevistando a varias mujeres que se encargan a esto, a la dirección de bandas, de orquestas en nuestro país. Y qué mejor que comenzar hoy con una persona que, bueno, admiro mucho su trabajo, admiro mucho el lugar donde trabaja, perdón, y la he visto en acción. Entonces, la primera persona que pensé cuando iba a hacer este trabajo, yo tengo que llamar a doña Pilar de primera. Así que, doña Pilar Redondo, bienvenida y de verdad muchísimas gracias por ayudarme con este trabajo. ¿Cómo está, Carlos? Hace un gusto saludarlos. Teníamos ya tiempo de no vernos, ¿verdad? Correcto, tenemos A- tiempos a de no vernos. Exactamente, con este asunto de que no se puede salir, pues ay, ya es bonito poder contactarse con gente que no se puede ver muy seguido. Entonces me da mucho gusto que podamos vernos por lo menos en estas instancias. Correcto, ¿verdad? De verdad que para mí el gusto es así súper grande y la verdad gracias porque yo, bueno, les cuento que yo le dije a doña Pilar, ocupo esto y me dijo así, sin tapujos de una vez, sí, la respuesta fue que sí y no sabe lo agradecido de verdad que estoy. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, a ver cómo está el asunto. Resulta ser que yo a todas las directoras que voy a entrevistar, les tengo una serie de preguntas. Entonces vamos a ver cómo le va a doña Pilar. Es importante recalcar para todas las personas que no sepan que doña Pilar es la subdirectora de la banda de conciertos de Cartago. Una banda excelente que a título personal es una de las mejores bandas de Costa Rica, a mi gusto, ¿verdad? Les admiro mucho por su nivel de interpretación, por el nivel de todos sus músicos y el calor humano que ellos tienen cada vez que uno se los topa y todo eso. Bueno, todo eso tiene mucho que ver. Entonces, doña Pilar, para todas las personas que nos están viendo, ella es la subdirectora de la banda. Yo la conocí, bueno, cuando estaba en Ricardo como director general, que también es excelente persona, y ahora que está en Germán Paniago, que también le tengo muchísima estima. Entonces, bueno, aquí estamos. Entonces, doña Pilar, bueno, ya ahí yo me adelanté un poquitito, pero ahora usted nos cuenta su nombre completo, por favor. Mi nombre es María del Pilar Redondo Vega. María del Pilar Redondo Vega. Bueno, aquí, ¿verdad? La tenemos. ¿Cuál es su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento? ¿De dónde es oriunda usted? Yo soy de San José. Yo nací en la Clínica Santa Rita, ahí por la Corte, en el puro centro de San José. Y en ese entonces nosotros vivíamos en La Uruca, ahí frente a Matra. Y Oh. todavía ahí era cafetal. Apenas eran unas cuantas casas, entre ellas la de mi abuelita y la de nosotros, mi abuelita paterna, que tenía una casa muy bonita al puro frente de la calle y se metía una callecita aledaña y la segunda casa era la casa de mis papás. Y ahí vivimos hasta que yo estuve cerca de cuarto grado y cuando nos pasamos de casa nos fuimos a vivir a Curridabat y ahí viví hasta que me fui para Estados Unidos a estudiar. Yo nací en el 68, En el 68. año en que se hicieron los Beatles. Súper Y bien. acabo de cumplir 53 años. Ay, no puede ser. ¿Y en qué fecha, doña Pilar? 23 de marzo. 23 de marzo, ok. Muchísimas gracias. Pero qué historias más lindas, ¿verdad? Qué lindo cuando aquí en Costa Rica todavía podíamos ver eso. De hecho, que apenas usted me contó eso, se me vino a la mente porque cuando yo era pequeño siempre teníamos que pasar por un cafetal y yo le tenía pánico. Ojalá fuese de noche. Yo pasaba con mi papá o con mi mamá, yo pasaba corriendo porque le tenía pánico a ese cafetal. Hoy en día es donde está EPA y hay un centro comercial y ahora todo súper innovador y tecnológico, pero en ese entonces era un cafetal que yo le tenía pánico a pasar por ahí. Me dio, Nosotros jugábamos pulpería con hojas de café. ¿en serio? Sí. ¿Qué tiempos? Era un barriecito como de 5 o 6 casas que había en esa callecita que le digo yo. Entre ellos, yo crecí viviendo al frente de los dueños de la marmolería Wibi, que todavía está ahí en La Uruca. Y Wow. los hijos de los señores Wibi, los 3 hijos eran
los grandes amigos, aunque eran mayores que yo, nos divertíamos muchísimo jugando en las tardes. Una familia muy linda, amigos de mis abuelitos por mucho tiempo, que en paz descansen ya mis abuelos, Amén. pero sí era muy rural en ese entonces, imagínense, es imaginarse que en La Uruca, ahí frente a Matra, todavía cuando yo crecía era un lugar rural, igual cuando me fui a vivir a Curridabat, Ujú, todavía no había muchas urbanizaciones, había mucho cafetal, mucho charral que dice uno, ujú, ¿verdad? ujú. Era un pueblito pequeño, Curridabat en ese entonces, y también muchas familias que se conocían, también un barrio pequeño donde también todos los chiquillos jugábamos juntos en las tardes. Definitivamente, esa es una parte súper importante de nuestra infancia porque todavía pudimos crecer con esos privilegios tan lindos, ¿verdad? De poder jugar y hacer todas esas cosas tan, pero tan bonitas. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia que de verdad, bueno, eso a mí me encanta, de verdad, bastante, bastante. Usted, bueno, ahorita que nos cuenta que vivían ahí en esa propiedad de sus abuelos y todo, pero usted nos puede contar más o menos cómo fue su infancia y, o sea, en el seno familiar, cómo era su familia y todo esto. Mi papá, yo puedo decirle que tal vez la historia de mis papás es bastante particular porque mi papá siempre fue muy buen estudiante en la escuela. Entonces mi abuelo lo premió. Mi abuelo era un señor muy sencillo, era un señor que llegó hasta segundo grado, pero era ebanista de profesión y era maravilloso, hacía barcos, hacía puertas labradas, era un artista mi abuelito. Sin embargo, como él vio que mi papá era una persona que le gustaba el estudio, que era bueno estudiando y todo el asunto, le concedió un deseo que fue que tocara trompeta en la banda de la escuela y después del colegio. Mi papá quiso ser trompetista, pero ya llegó un momento en que mi papá llegó y le dijo a mi abuelito, papá, yo quiero comenzar a tocar en estas orquestas que tocan en los bailes. Y mi abuelo le dijo que no. Y mi papá metió cabeza, entonces mi abuelo agarró la trompeta y la dejó como una empanada y le dijo, no, señor, no más. No, pero... Pero como mi papá era muy buen estudiante, mi abuelo le dio la oportunidad de que comenzara a estudiar inglés. Y por medio de una institución que se encargaba de intercambios, mi papá se fue para Estados Unidos a terminar la secundaria allá. Entonces, esa experiencia de mi papá de haber vivido en otro país, que allá sí lo dejaron tocar trompeta mientras estuvo allá en la banda del colegio, Claro. le dio a él una perspectiva un poco diferente de lo que podría tener en esa época un muchacho que nunca había salido de su casa. Ahora, lo mismo pasó con mi mamá, pero esto fue muy particular. Mi mamá era estudiante del Colegio María Auxiliadora de Alajuela. Mis papás los dos son de Alajuela. Okay. Mi mamá estudió interna en el María Auxiliadora, ¿verdad? Porque ellos eran de San Pedro de Puebla y quedaba muy lejos para que mi mamá viajara todos los días. Entonces mi mamá fue estudiante interna en secundaria del Colegio María Auxiliadora. Ella tenía una compañera que tenía familia en Italia y eran muy amigas. Un día llegaron los familiares de esta muchacha amiga de mi mamá a la casa de mis abuelos y les dijeron que querían que mamá acompañara a la muchacha esta a su primer viaje que iba a hacer para conocer su familia en Italia. A mi abuelo casi le da un infarto, ¿verdad? Porque mi mamá es la mayor de todas y siempre fue como la chiñada de mi abuelita. Claro. Pero terminaron dándole permiso. Mi abuela era maestra, entonces Oh, ella decía que era una experiencia importante para mi mamá que fuera a ver un poquito el mundo. Y la familia se comprometió a que iba a cuidarla como si fuera de ellos. Entonces mi mamá se fue a un viaje de 3 meses con su gran amiga del colegio a conocer la familia de la amiga en Italia. Y se quedó 2 años. O sea, iba 3 meses, pero se le alargó por 2 años. Y mi mamá no hablaba italiano, No. pero cuenta la señora que mi mamá aprendió a hablar italiano a una velocidad que todo el mundo se quedó frío. También mi mamá era una persona muy buena estudiante. Cuando mi mamá regresó a Costa Rica y entró a la universidad, ella empezó a estudiar farmacia y estuvo en el círculo de poetas.
Ujú, Escribía poesía junto con, va a haber nombres muy importantes, ujú. con Alfonso Chase, Julieta Dobles, Laureano Albán, eran amigos de mi mamá. Wow. Sin embargo, cuando mis papás se conocieron cuando estaban en primer grado en la escuela de San Pedro de Poás, pero como mis abuelitos paternos viajaban mucho, mi papá no estuvo mucho tiempo ahí y se volvieron a encontrar en la universidad. Pero como en la época así se hacía, mi mamá dejó de trabajar cuando se casó con mi papá y dejó de estudiar. Sin embargo, mi mamá todavía hasta este día lee muchísimo y todavía le gusta escribir. Es una persona que le gustan ver las noticias, mantenerse al tanto. Y mi papá también escribe mucho. Le encanta escribir en Facebook. Para los amigos que tiene él escribe sus cosas de opinión en Facebook. Y él es agente de Wow, seguros en desde serio. hace mucho tiempo. Ujú, Entonces, y mi mamá tiene una historia particular que influyó mucho en mi carrera como músico. Mi mamá, después de años de no trabajar, ya cuando mi hermana estaba un poquito más grande, comenzó a trabajar como la secretaria administrativa en lo que era en ese entonces la Orquesta Sinfónica Juvenil. oh, Yo estudio música desde que tenía 9 años, pero yo estudié guitarra clásica desde el principio. Mi papá ajá, siempre quiso que yo estudiara música. ujú, Y cuando yo quise estudiar más en serio, entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar guitarra clásica. ok, Pero yo no quería seguir estudiando guitarra, porque ya yo iba vea, mi papá me llevaba ajá, a los conciertos al Teatro Nacional desde que yo era chiquitita. Y nosotros íbamos a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional por lo menos un par de veces al año, que era un gran evento para mí. En mi casa, mi mamá oía música clásica todo el día. Entonces, así fue como yo crecí. Para mí la música clásica era cosa de todos los días. claro. Entonces, un día me llamó por teléfono mamá, que sabía que yo estaba ya retirada de la UCR, que fue donde yo empecé, Ujú, porque no había espacio para estudiar oboe, que era lo que yo quería. claro. Y me llamó y me dijo, Pili, hay audiciones para oboe, se viene, pero ya. Bueno, como el flash, en esos tiempos yo tenía que 10, 11 años. Ujú, Y había al frente de mi casa, agarré el bus y caminé hasta allá y me fui a inscribir y pocos días después hice la prueba. Me dijeron que tenía que tocar algo de viento. Y yo, ¿qué iba a saber de eso si yo lo que estudiaba era guitarra clásica? Entonces yo preparé un par de piezas en flauta dulce. Entonces, por dicha, yo tenía ya un poquito de lectura porque ya había estado como año y medio en la UCR. ujú, Entonces, llegué y toqué. Y el profesor de clarinete, que era David Muchef en ese entonces, se ujú. acercó y me dijo, ¿usted no quiere tocar clarinete? Yo le dije, yo quiero oboe. Me dice, bueno, está bien, hay un oboe, vamos a ver cómo vamos con el resto de las audiciones. Yo me esperé y al terminar las audiciones me dijeron que había entrado y que iba a entrar con oboe. No, bueno. Tuve que esperarme como 3 meses para que me lo dieran, porque un muchacho que estudiaba oboe se pasó a estudiar otro instrumento. Entonces había que mandarlo a reparar. Pero entonces yo comencé con el profesor Manuel Rojas, que es ahora el corno inglés de la Sinfónica Nacional, Ok. antes de que él se fuera a estudiar a Alemania y a Italia, siendo él un muchacho. Y él me dio cañas para ir soplando, ir aprendiendo a soplar la caña. Y ya cuando me dieron el oboe lo comenzamos a sonar un poquito. Entonces ahí empecé yo mi asunto musical y no podía estar yo más feliz porque yo había soñado con tocar oboe por mucho tiempo Por mucho tiempo. y se me hizo el sueño realidad. ¿Y por qué el oboe? Cuando lo veías en las orquestas o te llamó siempre la atención? Siempre que yo escuchaba la música en la casa, yo decía, ¿qué será este instrumento tan bonito? Ya cuando yo comencé a ir a los conciertos en vivo y ya yo pude ver qué era el instrumento que sonaba tan bonito, poco a poco yo fui conociendo los instrumentos y un día mi papá me llevó un domingo en la mañana a ver a la orquesta cuando había un oísta de los Estados Unidos que vino como solista a tocar con la orquesta. Ujú,
Entonces ya yo lo tuve por seguro. Ahí estaba el señor parado en el escenario solito tocando este instrumento tan perfecto y en el programa de mano decía oboe y yo, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces mi papá me preguntaba cada rato, ¿te gustó? ¿Esto es lo que te gusta? Pero la guitarra tan bonita, y yo, papi, yo no quiero tocar guitarra. Entonces me dice, bueno, y ahí vamos a ver. Y en ese vamos a ver fue que pasó este asunto cuando mi mamá entró. Sí, si yo no hubiera estado contactada así con alguien en el centro, no, ya no es, todavía no era el instituto, en la Orquesta Sinfónica Juvenil, Ajá, hubiera sido muy difícil para mí saber. Pues mi familia era una familia humilde. claro. Nosotros no teníamos contactos con gente, no conocíamos a un Guido Sainz ni nada de esas cosas. Al principio los estudiantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil fueron hijos de familias notables de Costa Rica, Claro, de mucha gente que apreciaba la cultura y que querían que sus hijos aprendieran un instrumento a un nivel más alto de lo que se podía en Costa Rica en ese entonces. claro. Y yo le estoy hablando del año 84, cuando yo comencé a estudiar oboe. Todavía la primera camada de estudiantes eran todos muchachos de familias muy ilustres. Fue para mí una casualidad muy linda saber que mi mamá, estando trabajando ahí en la oficina administrativa, pudo contactarme para esa oportunidad, porque fue realmente clave para mí. Claro. Era lo que yo había deseado por mucho tiempo y de repente ahí estaba. Y eso me pasó con muchas cosas a mí en la vida. Yo no le voy a decir a usted que yo soy de esas personas que luchan y soy así como, ¡ay! Todo. No, pero sí he aprendido que las oportunidades no se repiten. Exacto, Entonces, le doy gracias a Dios porque las oportunidades que se me han presentado las he tomado exacto. y que les di un buen rato de consideración y todo el asunto, pero yo generalmente cuando yo tomo una decisión, voy. Entonces, mi mamá me preguntó, ¿querés hacer la audición? Y me quedé yo, sí, sí. No, y una vez que ya yo entré a la Orquesta Sinfónica Juvenil a estudiar oboe, y el profesor muy claramente me dijo, este instrumento no es para gente débil, ¿verdad? Es duro el camino, porque mientras uno suena muy lindo, ya un año de tocar el instrumento, todo el mundo, ay, la, cuando uno toca oboe, a veces son 3, 4 años y el instrumento todavía le suena a uno a gancito enfermo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha tenacidad y mucha paciencia. Y yo le dije, sí, señora, adelante. Excelente. Entonces, cabezona, que es una, ¿verdad? En lo personal, considero como músico que el oboe es un instrumento sumamente complejo. Entonces, creo que en esa parte sí estaba de acuerdo con su profesor. Pero bueno, que dicha que usted, como dijo, ¿verdad? Físicamente, no, es que físicamente tocar oboe es castigador porque la caña es muy delgadita, los músculos de la cara cuando uno que está formando su embocadura sufren mucho, el Claro, cansancio es grande. claro. Los compositores saben que no pueden poner una línea para oboe que dure una página entera como lo hacen con un clarinete o una flauta. Mm, No, es el cansancio tocando constantemente es terrible. Entonces tiene que darnos un chancecito para unos cuantos compases para relajar un poco y seguir tocando. Y es eso todo compositor y arreglista lo conoce muy bien, es una característica del instrumento. claro, que se tiene que, pues, adaptar a eso. Qué historia más bonita, ¿verdad? Porque a veces uno conoce al músico, a todo, pero yo sé que siempre hay un fondo y hay una historia atrás de todo eso. Y qué lindo poder irlo descubriendo, ir atando cabos, ir viéndolo. O sea, sumamente inspirador escuchar todo esto, doña Pilar. Ok, ahora yo le tengo otra pregunta. ¿Cómo fue su época escolar? ¿Dónde estudiaste y cómo empezaste a llevar todo esto tirando a la música, ¿verdad? O sea, ¿cómo empezó? Porque vos me dijiste que empezaste a los 9 años de edad,
pero ¿cómo fue tu época escolar y dónde estuviste en la escuela? Bueno, como nosotros vivíamos en La Uruca, cuando yo entré al kinder, mi papá me puso en el San Judas Tadeo. Okay. Él también quería que yo aprendiera inglés, así como le habían dado la oportunidad a él de aprender inglés cuando era un muchacho. Mi mamá, por supuesto, que hablaba italiano, ¿verdad? Ella me decía que los idiomas eran muy importantes. Mi mamá siempre lo veía desde el punto de vista literario. Ella siempre decía, tan bonito que es poder leer un libro en el idioma original en el que fue escrito. Y para mí eso era fascinante, porque también me gustaba mucho leer, así chiquitita todavía. Mi papá dice que él siempre supo que yo iba a ser músico, porque desde que estaba chiquitita yo siempre tuve una afinidad particular por todo lo que era música. Cuando yo entré al San Judas fue muy bonito porque la manera en que ellos nos enseñaban tenía mucho que ver también con cantar y oír música y todo el asunto. El San Judas Tadeo, el kinder, era un kinder privado, ¿verdad? Ujú. Y ya cuando mi hermano y yo y teníamos que ir al kinder, ya se hizo mucho para mi familia, a pesar de que mis papás siempre hicieron lo posible para que tuviéramos la mejor educación. Y me pasaron a una escuela pública para que ellos pudieran seguir pagándole a mi hermano el kinder en el San Judas. Cuando ya yo entré a la escuela, yo entré a la Escuela República del Perú, que tenía un prestigio enorme en ese entonces, la Escuela República del Perú. Y de repente yo pasé a un kindercito chiquitito, de ahí a una escuela de 3 pisos, Wow. enorme. En ese entonces mi profesor de música era don Octavio Urroz, que en paz descanse, que tocaba violín y tocaba piano y le encantaban las zarzuelas. Entonces yo me acuerdo que él hizo una audición cuando yo estaba como en tercero, segundo, no me acuerdo, para un coro para la escuela. Entonces yo por supuesto iba para el coro de la escuela, claro que sí. Entonces me dijo, ay, chiquita, usted tiene buen oído. Bueno, entonces pongamos a esta chiquita a cantar y ay, que viera usted, yo canté zarzuelas, canté óperas, canté de todo. Hacíamos en el salón de actos de la Escuela República del Perú, no sé cómo estar ahora, pero era enorme y tenía telón y todo el asunto. Entonces nosotros hacíamos zarzuelas y cantábamos zarzuelas ahí. Y él tocaba piano y nos acompañaba. Entonces, de por ahí también, yo me acuerdo que hubo una presentación muy importante que tuvimos con el coro cuando yo estaba como en cuarto grado y nos habían dado unas bufanditas de seda rojas para ponernos tan bonitas. Y era que a mí se me perdió, como faltando como 2 días para el concierto. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, mi tía mayor, la hermana mayor de mi papá, que siempre ha sido una mujer sumamente talentosa, mi tía Rosa María, me dijo, tranquila, yo le hago una. Y entonces mi tía agarró la máquina de coser y me hizo, cuando yo llegué al concierto, todo el mundo vio la bufandita que me había hecho mi tía, todo el mundo decía, pero ¿qué es esa belleza que le hizo tan lindo? En realidad diferente de las bufandas de todos Ajá. mis compañeros, ¿verdad? Ujú. Yo me sentía como una tan de llevadura ahí cantando zarzuela con la bufandita roja que me había hecho mi tía. No, de ese tipo de cositas. Desde la escuela ya yo Ya comencé con ese asunto. llevabas, ya Sí, llevabas. sí, Y qué sí. importante y qué bonito. Y me llama mucho la atención cuando dijiste que tu papá ya sabía que ibas a ser músico. O sea, qué increíble, qué bonito como todo esto del arte. Ahora, no me sorprende porque al tener un papá que estudió trompeta, que fue a otro país y que descubrió la cultura, y una mamá que está empapada de toda la parte literaria, son personas obviamente que tienen un horizonte pues más abierto y van a querer que sus hijos sean iguales. Así. Mi papá nunca me dijo a mí, no chiquita, vea, usted es mujer, usted no puede. Ujú. Nunca. A mí mi papá nunca me dijo eso. Y de aplaudir porque en una época que tal vez podía existir un poco más de machismo. Claro Entonces, que algo de no, aplaudir. mi papá era de los que decía todavía cuando yo estaba chiquitilla, a ver, chiquita, aprenda a limpiar, ¿verdad? Aprenda a cocinar, porque si no nadie se va a casar con ustedes, pues.
Él decía eso, Sí, pero sí, sí. cuando yo le dije que quería estudiar esto, que quería irme para estudiar, que quería estudiar música, que quería ser profesor, él nunca me dijo que no. Que no. Ok. Nunca me dijo, ah, no, usted es mujer, usted no. No. Súper. Más adelante, cuando yo entré a la banda, que yo fui la primera mujer en entrar a la banda, él sí me advirtió que yo iba a encontrarme con algunos problemitas, ¿verdad? Pero que siempre tuviera seguridad en mí misma y en lo que yo podía hacer como músico. Y que mientras yo hiciera lo que tenía que hacer como músico, nadie me iba a poder quitar de donde yo estaba. Exacto. Entonces, digamos que usted tiene razón en ese sentido. Yo vengo de un par de personas que hicieron una familia con una mente muy distinta a tal vez otros hogares en la época, ¿verdad? Correcto. Siendo mis papás gente humilde, tanto mis abuelitos como mi papá eran gente humilde, no eran gente de familias destacadas, ni era gente con patrimonios, ni nada de eso, como le digo. Mis abuelitos maternos, mi abuelito era telegrafista de la Municipalidad de San Pedro, mi abuelita era maestra, mis abuelos paternos, mi abuelito era ebanista y mi abuelita era ama de casa. Entonces tampoco es que digan, ay, que con ese, que la cultura, que piano, que no, no, no. Exacto. Ellos simplemente eran, yo considero que mis papás son gente muy inteligente, con mente Exacto. muy abierta, que vieron el mundo de otra manera cuando salieron a vivir en otros países. En esa época era algo difícil para gente del estatus de nuestra familia, ¿verdad? Así que yo pienso que en ese sentido nosotros fuimos privilegiados, mis hermanos y yo. Pues qué bendición, la verdad. Qué bendición que pudiera contar con eso y bueno, hoy se ve reflejado en la calidad profesional que sos. Entonces, de verdad que Ay, eso me muchas encanta. gracias. Ok, doña Pilar, y cuénteme una cosa, ¿y cómo fue la época colegial? ¿En qué colegio estuviste y cómo fue todo este auge de esta etapa? Cuando yo estaba en sexto grado, mi papá me dijo, ¿a dónde quiere ir a estudiar usted? Y yo, no sé. Entonces me dice, vea, me dan una opción. Mm, Es que a mí me comentan mis compañeros ahí en el Instituto de Seguros que el Colegio Franco es muy bueno. Es un colegio así con enseñanza europea, con nivel. Yo era muy buena estudiante. ujú. Yo era estudiante de, de muy buenas calificaciones y era Cruz Roja en la escuela. Híjole. Entonces mi papá me dijo que él quería que yo fuera a un lugar que académicamente fuera un reto para mí. Entonces me dice, ¿qué te parece el franco? Digo, papi, pero yo no hablo francés. Y me dice, pero es que hay un anuncio en el periódico que dice que para la admisión del otro año, si yo la pongo a usted a estudiar francés en la Alianza Francesa y usted pasa el examen, usted puede entrar al franco a estudiar. Y como le digo yo, cuando yo veo oportunidades, la ventaja que yo he tenido es que yo dije, ay, démosle. Entonces, en sexto grado me metieron a estudiar a la Alianza Francesa, francés. Yo estudio inglés desde que estaba chiquitita, gracias a mi Ujú. papá, pero muy esporádicamente. Entré a estudiar francés formalmente en la Alianza Francesa. Al final del año lectivo hice mi prueba y entré a estudiar al Liceo Franco Costarricense. Oh. Nosotros éramos los bichitos raros el primer año C, porque todos eran chiquitos que venían desde el kinder Ajá. y todos hablaban francés, bla, 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 y nosotros ahí Perfecto. como, ¿verdad? La primera clase del colegio, cuando entró el profesor, fue matemática, además, Ajá. Y entró el profesor de matemática y comenzó a hablar y los dos que estábamos ahí, que habíamos pasado el curso de francés para entrar a primer año, nos quedamos así como, ¿y ahora qué hacemos? si no lo entendemos en Auxilio, español, ahora imagínense en francés. en la que nos metimos. Pero hey, no, y sobreviviré, dije yo, y aquí estoy, Y aquí y estoy. me gradué. Y te graduaste del colegio, de Me este gradué colegio. y en el Franco pude también conocer promesas de la juventud costarricense y ahora son comunicadores, escritores, pintores, De todo. políticos, gente muy, muy importante de mucha
de mucho amor por la cultura, por la lectura, por aprender, por la ciencia. El Colegio Franco en ese entonces, cuando, no sé ahora porque no he visitado el colegio en mucho tiempo, pero definitivamente el enfoque europeo, que es ecléctico, ¿verdad? Que yo tenía profesores que eran científicos y eran pintores, por ejemplo. Mi profesor de francés había estado como actor en una de las compañías de teatro más importantes en París. Eran franceses todos ellos los que nos daban la parte de las materias que se daban en francés, porque había unas en español, otras en francés. Y ellos venían a hacer su servicio militar obligatorio. En lugar de servir allá como militares, venían a dar clases aquí en Latinoamérica en los colegios francos. Entonces era gente con mucha vena artística y que hablaban varios idiomas, que se interesaban mucho en los temas globales, etcétera. Fue un ambiente muy bonito para mí y entre ellos había mucho amante de la música y varios muchachos en el Liceo Franco que eran estudiantes en la Sinfónica también. Entonces estando yo en el colegio, porque yo entré muy chiquitita al colegio, yo apenas acaba de cumplir 11 años cuando entré el primer año. Es que yo entré muy pequeñita, entré de 5 años a primer grado. Wow, entonces, sí, estaba muy chiquitita. Antes se podía. Antes se podía. Sí, antes se podía. Entonces, cuando yo entré a la Sinfónica a estudiar, yo estaba en el colegio ya. Y fue muy interesante ver el apoyo de mis profesores. Inclusive hubo una vez, como un cuarto año que yo iba, pero en matemática me estaba yendo, pero y el consejo de profesores, me faltaban como 3 puntos para pasar. Y en general el profesor de matemática era súper estricto y él hubiera dicho, no, que se quede, que vaya a presentar, que se quede. Pero yo me acuerdo que me contaron, mi profesor de francés me contó que el profesor de matemática dijo, ella va a estudiar música. Entonces, no, apoyémosla. Y me pasó. Pero vea qué pensamiento, ¿verdad? Y uno como educador, uno lo dice. O sea, regalar una nota, pero versus ver cuál es el potencial del alumno. Y me parece acertado en el momento porque si bien es cierto, la matemática la vamos a aplicar para ir a la pulpería a comprar algo, la vamos a ocupar, pero va a ser músico, entonces su fuerte es la música. Entonces, y era muy poquito lo que me faltaba y él sí. sabía que yo había hecho un gran esfuerzo, pero nunca fue lo mío. Y entonces él decidió darme la oportunidad y de hecho el resto del año me fue bastante bien y pasé, gracias a Dios, sin problema. Entonces yo le agradezco a él haber tenido esa visión de darme la oportunidad de seguir adelante. Pero es muy diferente, digamos, yo no sé, yo lo veo porque mi hermano más bien, él escogió estar en un colegio público. Y él tuvo experiencias un poco diferentes porque mi hermano sí era, ay, bueno, él es muy inteligente y muy capaz y todo el asunto, pero el colegio nunca fue lo de él, ¿verdad? Entonces sí tenía que batallar bastante. Había que escucharle a veces los discursos de los profesores de algunos, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay uno. Y compararlo un poco con la mentalidad que tenían mis profesores en el colegio. Era como diferente. Era totalmente diferente. Era como diferente. Era como diferente, pero es que se me viene a la mente, bueno, vos sabes que ahora en redes sociales se ve de todo, y decía, mi hijo tiene un 50 en matemática, un 100 en artes, ¿qué hago? Inscríbalo en un curso de artes. Todos tenemos inteligencias múltiples y diferentes y qué bonito saber eso, ¿verdad? Además de que mi hermano tenía, hablemos de este tipo de cosas, mi hermano tenía encima la responsabilidad de que era hombre, ¿verdad? Entonces, él tenía que tener éxito porque tenía que mantener una familia en el futuro. Pero entonces ese tipo de mentalidad de la época, ¿verdad? Claro. Entonces yo escuché la directora del colegio siempre lo apoyó muchísimo, ¿verdad? Pero los profesores, ¿verdad? Que vean que este muchacho tiene que aprender a ser responsable porque él es hombre, ¿verdad? Yeah. Y yo, entonces nosotras qué, no somos responsables. Entonces, ¿verdad? ¿Qué?
No hagan nada, entonces. Bueno, pues que dice que vos Mis, tomaste mis, el... no, mis papás los dos eran así como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Qué bendición que usted topó con esos papás, de verdad, porque es muy La difícil verdad en que esa sí. época, muy difícil en esta época. Y, bueno, no crea, todavía sufrimos secuelas de eso. Yo creo que sí, Sí, todavía se ve. todavía se ve, pero bueno, ahí vamos adelante sacando esto. Ok, ahora te pregunto, ¿cuál es su campo de estudio en la parte musical? Porque bien lo hemos dicho, o sea, está el que es profesor de música, está el que es guitarrista, y que está el trompetista y todo. Entonces, ¿qué estudió Pilar en el ámbito musical? Bueno, bueno. Cuando yo estaba, ya me había pasado de nuevo a la Universidad de Costa Rica porque quería sacar mi bachillerato en UOE, Ujú. se me ofreció la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Ok. Otra oportunidad que me dijeron, ¿quiere yo? Dele. Me fui para Estados Unidos. Le dije a mis papás, papi, mami, Chao. ¿qué me iba a decir mi papá que había estado Jamás. viviendo en Estados Unidos? Mi mamá que había vivido 2 años en Italia, que me dijeron que Dios la acompañe, mamita. Entonces ellos sí hicieron todo lo posible, ya habíamos, hace unos años antes de que yo me fuera, ya habían hecho mis papás un gran esfuerzo para que yo tuviera mi oboe propio, Ah, que como ya yo había empezado a trabajar en la banda cuando apenas tenía 19 años, cuando entré a la banda a trabajar. ok, perdón Entonces, que te interrumpa en este aspecto porque me parece sumamente importante. En la banda de Cartago. ¿Y fuiste la primera mujer a nivel nacional o la primera mujer de la banda no, Cartago? no, ya mis compañeras Margaret Chinchilla Ajá, y la Miriam flautista. Pacheco Ujú. y Hilda Sánchez también en su momento, en esa misma época, entraron a trabajar en bandas. La primera Ok, fue Margaret Chinchilla. Margaret Chinchilla. Ok. Uh-huh. Y entonces, pero me eh, imagino que eso fue como el boom. Hubiera que vacilar, bueno, ahorita le cuento eso. Ok, ok, Eso ok, ok. mi No, entrada a la banda de Cartago fue vacilando. ok, ok, ok. Entonces yo me fui a estudiar a Estados Unidos, a estudiar oboe, ¿verdad? Ujú, ujú, Hice una audición y todo el asunto para ir a estudiar performance, que es lo que ajá, estudian los instrumentistas profesionales. ok. Es la no educación, eh, Ajá, ajá. no Sí, ninguna otra especialidad, mm, teoría, historia, sí, nada de eso. no como acá en Costa Tocar. Rica, que es enseñanza y ejecución del oboe, no es performance, o En sea, el para caso, hacer. sí, en el caso de la Universidad Nacional, por Ajá, ejemplo, sí. Pero no, yo iba a estudiar performance, o sea, ok, yo era oboísta, yo ok, eso era lo que iba a hacer, tocar. ok. Y con eso hay muchas repercusiones, ¿verdad? Porque en el estudio de oboe de mi profesora Doris Deloach había 12 estudiantes, Ujú, pero solo éramos 4 performers. ok, Los demás eran estudiantes de educación, de música religiosa, porque yo fui a la Universidad de Baylor en Texas, que está en el cinturón bautista. ujú, La Universidad de Baylor es la universidad bautista más grande de los Estados Unidos y ellos tienen una carrera muy importante en ministro de música ujú. de las iglesias bautistas, que es una persona que tiene muchas responsabilidades, porque hay iglesias que inclusive hacen producciones completas de musicales, Wow. de música de alabanza. Hay una gran cantidad de musicales y música coral, música vocal, música instrumental dedicada al servicio religioso. Un mundo enorme, Enorme. completo, Es ¿verdad? Entonces, una experiencia increíble. Yo me imagino, a la increíble. hora de asistir a esos cultos, de eso, la música debe ser, que uno se queda con la boca Yo, abierta. yo toqué en varias producciones que hacían estas iglesias para ocasiones especiales y era una belleza. Se preparaba con tanto cuidado, con tan buena producción, todo súper organizado, todo detalladísimo. Y el ministro de música de la iglesia era realmente un profesional prestigiosísimo en la comunidad. Entonces, en mi universidad había una carrera de ministro de música, que era muy importante.
Ujú. Además, en el estado de Texas, en ese entonces, no sé si sigue siendo así por ley, no se puede trabajar en educación musical si usted no es educador. Ok, Entonces, la carrera de educación musical también era muy importante. Entonces, yo tenía compañeros y compañeras que eran educadores o que iban a ser ministros de música, pero que tocaban oboe. ok. Entonces, y muy bien. Entonces, además de nosotros los que éramos instrumentistas en primer lugar, Ujú. había otros también en el estudio de oboe que eran excelentes oboístas, pero que no estudiaban la carrera de ejecución. Entonces, digamos, los que estudiábamos la carrera de ejecución, la prioridad cuando se trataba de la orquesta, del ensamble de vientos, de la música de cámara, nosotros éramos siempre la prioridad. Y se esperaba de nosotros que ganáramos todos los concursos, porque siempre se hacía concurso para cada ensamble. Ujú. Entonces, mi profesora nos ponía la espada en la frente, así, uno, usted, póngale, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo pasé de un estudio de 3 o 4 estudiantes de cierto nivel aquí a un estudio completo de 12 estudiantes en el que no había ni uno malo, porque mi profesora siempre fue una educadora con con muchísimo prestigio, con una fama. Ya mi profesora, cuando yo llegué allá, ya ella le daba clases a los alumnos de sus alumnos. Entonces Wow. ya venían los muchachos encaminaditos, ¿verdad? Bajo la misma línea. Y llego yo, ja, hola, ¿y usted cómo toca? Le digo yo, pues, yo no sé, aquí vengo, usted dígame. No lo sé, dime tú. Ay, viera qué vacilo. Yo fui un dolor de cabeza para mi profesora, pero le agradezco tanto que fuera tan paciente conmigo. Y porque yo no sabía ni cómo tocaba yo de ella, había tenido profesores de toda clase, había aprendido a hacer cañas de toda clase, no sabía ni lo que estaba haciendo. Cuando yo llegué ya me di cuenta que yo en realidad ni sabía dónde estaba parada. Yo decía, ¿cómo hago yo para tocar? No sé qué estoy haciendo. Entonces fue muy interesante ya recibir estudios formales con una profesora con 30 años de experiencia dando clases a toda clase de estudiantes. Y que se dio cuenta que yo tenía muchísimas fallas y que yo en realidad la necesitaba mucho. Y ella fue muy paciente y muy buena conmigo. Y no tengo quejas, todos los profesores de la universidad fueron súper, súper amables, muy severos, Ajá. muy exigentes, pero también comprensivos y nos ayudaron muchísimo. Había ya varios ticos estudiando, 3 ticos más estudiando en Oh, esa universidad. qué Era un bueno. programa que había empezado con, con Fernando Mesa, que ahora es el profesor de percusión de la Universidad de Minnesota. Wow. Él fue el primero, junto con Fernando Jiménez, trombonista, que ahora es director de ensamble de vientos. Ellos fueron los primeros que fueron a estudiar a Baylor. Y ellos abrieron, como fueron tan buenos, tan dedicados, abrieron una puerta para que más personas en la comunidad alrededor de la universidad se interesara por patrocinar y traer estudiantes de Costa Rica a estudiar. Y yo me beneficié de eso. A mí Fernando muchas veces me dijo, yo era una chiquilla cuando Fernando se fue, y él me decía, pero vaya, viera que la profesora de oboe es muy buena. Y hasta que me envalentoné hice la audición y me fui. Y ahí empezó. Cuando yo estaba en Baylor, en ese entonces estaba el director, que no sé si todavía, si no se ha retirado todavía, espero que no, que es ahora el director del programa de bandas de la Universidad de Michigan, que es un puesto prestigiosísimo, el doctor Michael Jacobson. En ese entonces era el magíster. Michael Jacobson era el director del ensamble de vientos de Baylor. Wow. Y la universidad está en Waco, Texas, ahí en medio de la nadita, de nada. Y aún así nosotros estrenábamos trabajos de los más importantes compositores para ensamble de vientos y bandas sinfónicas de los Estados Unidos e internacionales. Los compositores le mandaban a Mr. Jacobson todos
todas sus composiciones, sus últimas composiciones. Nosotros tocamos repertorio de un nivel tan increíble, o sea, yo me llevé una sorpresa tan grande cuando yo llegué, porque yo soy instrumentista de ensamble de vientos de banda, de corazón, desde el día 1. Y aunque me encantó y trabajé 4 años como parte de mi beca en la orquesta de la ciudad de Waco, mientras yo estudié allá, mi corazón siempre jaló hacia la banda, ¿verdad? Y él era el profesor de dirección en nivel complementario y elemental. Y yo desde el día 1 tuve una gran admiración por él. Entonces, después de yo terminar mi curso de dirección complementaria, matriculé más, todo lo que yo pude para estudiar dirección con él. Entonces, esa partecita de mi estancia allá en Estados Unidos me permitió que cuando yo volví a Costa Rica y volví a mi trabajo como oboísta de la banda de Cartago, el director me ofreciera la oportunidad de dirigir algunas piecitas. Entonces yo comencé dirigiendo una piecita en un concierto. La primera vez que yo me paré a dirigir, había gente en el público y que hizo, ¡oh! ¿Y esa muchacha qué está haciendo ahí? Que se baje de ahí. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué está haciendo? Pues dirigiendo aquí la banda. ¿Cómo se debe? Pues diciéndole a mis compañeros qué tienen que hacer. Qué increíble como tenemos todo mentalizado. Es como cuando uno se sube a un taxi y el chofer es mujer. Al principio no hacía como... ¿Y esto? Pero, ¿me entiende? Pues está manejando taxi. Por eso. No, y mucho. Últimamente he estado viendo hasta que manejan tráiler y todo. Y es ahí donde uno dice, pero es que, ¿cuál es la diferencia? Exacto. Exacto. Programación. Programación, usted lo ha dicho. Y Así que yo entonces, estudié ejecución del instrumento con énfasis en oboe. en oboe. Y en eso me gradué. Wow. Pero yo comencé a estudiar dirección desde que estaba allá. O sea, lo llevabas como paralelo. Porque me encantaba. Uh-huh. Y porque a mí el profesor, a mí el señor Michael Jacobson me dijo, Pili, usted tiene facilidad para la dirección. Y yo, no puede ser. Le dio por donde era, le dio lo que quería. Entonces me dijo, si usted quiere, puede seguir matriculando. Y yo, claro que sí. Entonces yo seguí estudiando hasta donde pude, ¿verdad? Uh-huh. Y después me vine para acá, pero yo tenía un compromiso de que tenía que regresarme a trabajar, ¿verdad? Por el permiso que me habían dado para irme a estudiar. Entonces, años después, bueno, cuando yo entré a hacer la subdirección yo terminé la licenciatura aquí en Costa Rica. Okay. O sea, yo me gradué allá en bachiller en ejecución del oboe. Uh-huh. Y cuando yo regresé a Costa Rica, me ofrecían o convalidarme el título o terminar la licenciatura, porque ya yo tenía suficientes créditos para terminar. Okay. Entonces, yo llegué a Costa Rica, hice una música de cámara y como dos materias, 2 semestres de oboe y la práctica dirigida, el trabajo comunal, y me gradué de licenciatura en la UCR. Entonces yo tenía mi bachillerato de Baylor y tenía la licenciatura de la UCR. En el año 2000, el director general de bandas, que en ese entonces era magíster Alejandro Gutiérrez, que usted y yo conocemos muy bien, me llamó a la oficina de la dirección de bandas y yo me fui hasta allá a San José y me dijo, Pili, usted podría ser la subdirectora de la banda Cartago, porque don Enrique Mesa lo vamos a ascender y a usted la vamos a poner de subdirectora, pero ya don Roque se va a pensionar. Don Roque Manuel Zúñiga, el primer director que yo tuve en la banda. Dios me lo bendiga, lo tenga en su gloria. Amén. Qué señor, qué señor. Entonces,
Me dice, ¿qué le parece? Y le digo yo, pero ¿por qué me lo está ofreciendo a mí? Porque yo sabía que me iban a comer viva mis compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Dice, vea, porque este puesto tiene un requisito académico y Ujú. usted es la única que tiene ese requisito. En Claro. ese entonces, don Enrique Mesa, que era el subdirector cuando yo entré a la... no, no era el subdirector. ¿Quién era el subdirector cuando yo volví de Estados Unidos? Ujú. Él era el único licenciado en clarinete de la UCR que había en Costa Rica. Vea. Don Enrique Mesa, de Paraíso, Cartago. Entonces a él lo iban a ascender a director y a mí me iban a poner de subdirectora porque teníamos los requisitos académicos. Tener los Y atestados para poderlo hacer. sí, y Alejandro contaba con mi visión de una persona que había vivido en otro país y tocado en otros ensambles con directores muy prestigiosos. Gracias, Dios. Entonces, me dijo que él contaba con eso para levantar un poco la perspectiva de la banda. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? Seguro que le iba a decir que no. Entonces, empecé mi camino como subdirectora de la banda, que no cayó muy bien, porque mis compañeros tenían la esperanza de que algunos de los destacadísimos músicos de la banda, que en mi banda siempre ha habido muchos, gracias a Dios, ocuparan ese puesto, como era tradición, que era una persona mayor, Ujú. que era principal de fila, que tenía mucha experiencia y conocía muy bien la música. Esa era la persona que se ponía como subdirector o como director de la banda, Ujú. como había sucedido con don Hugo Jarquín, que era el subdirector cuando yo entré, con don Roque Manuel, que también había sido músico de la banda, don Roque Manuel Zúñiga, que era el director cuando yo entré, don Enrique Mesa, por supuesto, clarinetista principal de la banda por muchos años y un músico bueno. Entonces ellos pensaban que ¿por qué yo, chiquita, mujer, egoísta, cuando no se creía que el subdirector de la banda tenía que ser o trompetista o clarinetista? ¿Qué está haciendo yo ahí? Entonces, cuando yo me paré a dirigir conciertos completos, ya como subdirectora, ya lo había hecho antes como música, Ujú. ya como subdirectora, cuando yo me paré al podio a dirigir por primera vez un concierto completo, yo sentí el ambiente ahí, ¿verdad? Sin embargo, tanto don Roque como un Hugo Jarquín, como un Enrique Mesa, nunca permitieron que a mí se me tratara diferente que a nadie más. No permitieron que yo sufriera ningún tipo de discriminación, ni se me tratara diferente a los demás compañeros. Y si algún compañero quiso decirme algo, sobre todo los muy mayores cuando yo empecé, que eran como mis papás, ¿verdad? Cuando alguno de ellos quiso decirme algo, don Roque y don Hugo siempre los pararon en seco. Y yo, no, señor, aquí ella es un músico como cualquier otro. Y ella toca lo suyo y lo está haciendo bien, así que tranquilos todos, ¿verdad? Entonces, viera que en ese sentido, algunas de mis compañeras sí tienen unas anécdotas un poco fuertes de lo que fue para ellas el inicio en las bandas de conciertos. Pero viera que yo muy agradecida con mis jefes porque en realidad yo no sufrí mayor cosa. Discriminación siempre hay, pero es en todos. En ese entonces cualquiera que entrara jovencito a tocar en la banda era carne cañón. Lo primero que hacía el director era poner la pieza más difícil para el instrumento de uno para que uno estuviera así en el concierto el domingo, ¿verdad? Que vamos a tocar tal cosa y yo, ay, esta es para estrenar a fulano. Ya yo sé, ya yo sabía. Así era antes, porque las bandas fueron militares durante mucho tiempo, entonces Claro. este tipo de fuerza lo que dele, está muy, muy arraigado. Entonces, cuando yo me paré por primera vez a dirigir un concierto, todos dijeron, vamos a ver esta qué, ¿verdad? ¿De qué está hecha? Vamos a ver. Sí, vamos a ver, ¿no? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿No?
¿cómo? ¿Por qué? Entonces eso que le decía yo, vea, toquemos aquí más suave y hagamos la articulación. ¿Para qué no? ¿Por qué? Eso no se toca así. Usted lo conoce, esta pieza, eso no se hace así. Vea, cuando fulano estaba de director, yo toqué esta pieza 50 veces y eso no se hace así. No se hace así. Y yo, jeje, pero a mí me gusta así. Pero, entonces, me tocó también desarrollar mucho mi carácter, porque yo sí era un ratoncito asustado cuando yo comencé con la dirección. Me daba mucho miedo, mi timidez me ganaba muchas Claro, veces. Una persona que me dijera algo, que se quejara de mi forma de dirigir, o que me dijera que yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, o que no conocía la pieza y esa persona la conocía mejor, que eso no se tocaba de esa manera, que qué me creía yo para decir que yo conocía las piezas mejor que ellos, wow. que mejor me sentara a tocar. El calladita más linda, ¿verdad? Y yo, tan divino. Pero si viera que yo tuve que lidiar con eso también, no tal vez a un nivel que terminara por decepcionarme y no con malos tratos, pero sí fuerte, ¿verdad? Entonces llegó un punto en que yo dije, si usted no se para firme aquí, chiquita, pues yo no voy a ir a ningún lado, o sea, yo no voy a renunciar a mi puesto por nadie. Jamás, jamás. O sea, me costó mucho llegar aquí. Eso no es negociable en ningún momento. Entonces digo yo, hey, si no me voy a ir, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, ya, y hagamos lo que Pili hace muy bien. Vamos a meternos a la universidad otra vez y vamos a sacar un título en dirección. Entonces me metí a estudiar dirección y saqué una maestría en dirección de bandas en la UCR. Y entonces me forcé a mí misma a mejorar mucho, mucho, mucho mi técnica de dirección, mi estudio de partitura, mi estudio de partitura, el lenguaje con el que yo le hablaba a los compañeros, la forma en que yo pedía las cosas, que también era algo que me di cuenta que era muy importante, que yo manejara un cierto sistema para comunicar lo que yo quería al ensamble. Y me esforcé mucho, mucho, mucho por aprender y aprender y aprender todo lo que yo pude. Y por demostrarle a mis compañeros que yo estaba interesada en ser directora, no la chiquita que tocó en la banda que de vez en cuando se subía ahí a ver qué hace. Sí, porque al final eso era, porque yo a mí me contrataron para tocar oboe y cuando yo entré a la subdirección, además de la infinidad de responsabilidades administrativas que eso conlleva, tenía que dirigir por lo menos un concepto al mes. Y es duro porque no es lo mismo ser el director titular y estar dirigiendo todo el tiempo que tener que ponerse otra vez a nivel después de estar tocando un mes y otra vez en el espejo, ¿verdad? Exacto. Y ver la obra Entonces, y ya no solo preocuparse por la parte del oboe, sino estudiar lo que cada uno de esos sí, instrumentos no, tiene y que no hacer. solo eso, o sea, conocer la armonía, conocer las frases, sí, en mi cabeza, que quiero que sea esta pieza, porque ellos estaban acostumbrados a tocar todo igual siempre, porque era la tradición tocarlo así. Así que no importa si los ritmos estaban malos, si la articulación estaba mala, no importa si todo el mundo se tocaba como se tocaba siempre. Entonces, tratar de darles al grupo una idea diferente de la música fue muy difícil. Entonces, cuando don Ricardo Vargas empezó a dirigir la banda de conceptos de Cartago y traía su ideal con su increíble preparación en los Estados Unidos, su maestría en dirección en los Estados Unidos, su visión, porque don Ricardo Vargas es un visionario. Y él dijo, no, aquí es cambiando la mentalidad.
De todos. Cambiando mentalidad, cambiando mentalidad, cambiando mentalidad. Aquí la pieza no se toca como se tocaba antes. Cada vez que alguien le decía, maestro, pero es que cuando nosotros tocábamos esto antes, y él decía, antes, ahora yo soy el director. Y entonces la mentalidad del grupo cambió mucho y me benefició mucho a mí también. Y él me dio muchas oportunidades. Yo creo que el momento crucial fue cuando él lo invitaron a un seminario en Sudamérica, una cosa así. No recuerdo bien qué evento era. Y teníamos nosotros los conciertos de Semana Santa. Y había una obra que íbamos a tocar que era La Pasión de Cristo de Ferrer Ferrán. Una obra sumamente difícil para el director. Y él me llamó por teléfono y me dice, Pili, necesito que dirija La Pasión de Cristo la semana que viene porque voy para Colombia, algo así. Me invitaron a un evento y yo quiero ir y yo voy a pedir permiso y entonces usted dirige. Y yo casi Toma la caigo batuta. en cruz ahí. Yo dije, ¿cómo voy a dirigir yo esto en 2 semanas? ¿Cómo me voy a aprender esto yo en 2 semanas? ¿Y quién va a tocar hoy? El detalle. Muy importante en una banda, porque No, de, en esta pieza, o sea, sí, las partes de oboe son. Entonces yo a correr, a buscar a alguien que tocara y aprenderme la pieza. No solo aprendérmela, sino qué quiero hacer yo con esto. O sea, complejísima de conceptualizar, o sea, un tema serio, sumamente importante y de muchos aspectos, claro. porque la gente de Cartago es muy religiosa. Si usted va a tocar una obra acerca de la pasión de Cristo, usted mejor sepa bien qué está haciendo, ¿verdad? Y cómo lo quiere enfocar. Y por supuesto que pararse a dirigir una obra así en frente de una banda profesional, Claro. todo el mundo está. ¿Cómo quiere usted eso, maestra? Y si uno no sabe qué decir, hasta ahí llegó. Ya. Entonces yo tenía que estar, mire. Así que yo creo que eso fue un antes y un después para mí como directora. Y después llegó el momento de mi recital de graduación de la UCR, en el que por primera vez me iba a enfrentar a una obra de músico, con músicos invitados y la banda de conciertos de Cartago, músicos invitados, queridos amigos míos, excelentes profesionales, que me hicieron el honor de venir a acompañar a la banda de conciertos de Cartago. En ese concierto tuvimos piano, tuvimos arpa, tuvimos full percusión, tuvimos fila de clarinetes de 12 clarinetes, tuvimos fila de oboes de lujo. José Ángel Kendi, los quiero mucho. Fue un concierto. Qué belleza. Tocamos la música de las esferas de Philip Spark. Yo nunca en mi vida soñé que yo iba a dirigir una banda de ese tamaño con una obra tan difícil y tan perfecta. No, y todo el repertorio, tocamos las danzas armenias ay, ahorita me acuerdo. Yo siempre he sido pésima para los nombres de los autores. Tocamos Nido Real de Gavilanes, un pasodoble de conciertos, que es a belleza. Tocamos Lux Aurum, que es una obra de esas que lo que quieren comunicar son colores. Fue sumamente difícil para mí conceptualizar esa pieza. Pero fue un concierto, el anfiteatro municipal de Cartago lleno, el panel de jurado de la Universidad de Costa Rica sentados ahí observándome. Y creo que había cerca de 60 y algo músicos en el escenario. Wow. Cabían. Sí, claro, el anfiteatro Sí, municipal de Cartago es muy amplio. sí, yo lo he visto, pero digo yo, como tantísimos, ¿verdad? O sea, Pero solo bueno, solo bueno. solo bueno. Y era qué concierto más lindo, ese es otro. Y después el otro evento que también ha marcado mi vida como subdirectora de la banda de Cartago, estas dos que le conté, la primera, la segunda como directora graduada de la Universidad de Costa Rica. En la tercera
fue dirigir la banda de mujeres. Wow. Sí, yo me La, acuerdo de la eso. banda, la banda de mujeres, que fue, ay, qué concierto más precioso. Yo me acuerdo de eso. Ahora, hay otro evento también que para mí fue muy importante, que también fue una emergencia. Fue una emergencia. Yo sigo siendo todavía la única mujer en puesto de jefatura en la dirección de bandas. Ujú, Ahora tenemos una directora general, ujú. pero en lo que son directores y subdirectores de banda, yo sigo siendo la única mujer. Ok. Hicimos un concierto, ay, pero mira que a mí me falla, 2018 creo, 2018, en Guanacaste, para el centenario del Cantonato de Liberia, con todas las 7 bandas del Sistema Nacional de Bandas. Wow. Cada director dirigía una obra. Y don Ricardo, por supuesto, nunca ha escogido música facilita para tocar, ¿verdad? Pero don Ricardo tuvo un problema de salud que usted probablemente se enteró que él estuvo muy enfermo Sí, y fue muy repentino. sí. Entonces me dijeron, ok, Pili, don Ricardo no está en condiciones de dirigir el concierto. Usted dirige la pieza o Cartago se retira. Y yo, ¿cómo que Cartago se retira? Aquí estoy yo. ¿Cuál Cartago se retira? Aquí ningún No. Cartago se retira. Aquí nadie se retira. Entonces después ya en mi casa yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Qué es eso? ¿Por qué dije eso? No. No, porque ya no eran los 30 de mi banda, Sí, eran sí, no eran todos, todos. Y casi yo, 200 sí, personas en el escenario con yo recuerdo. una obra, una obra. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y gracias al Señor salimos adelante. Y vea, este también fue un pináculo de mi carrera como directora, porque detrás de mí, yo pude ver después en los videos, había 4 chiquitas sentadas atrás de donde yo estaba y las 4 estaban así. Y yo dije, estas niñas tienen la ventaja de que me vieron a mí Ujú, en el podio dirigiendo un grupo enorme de personas. Y ellas dijeron, yo algún día podría hacer eso también. Entonces yo creo que parte de la gran aventura de abrir camino en una carrera es darles la esperanza y el ejemplo a otros de que también lo pueden hacer. claro. En este caso, a otras, que tal vez en otra época hubieran sido de esas que dijeron, ¿y usted qué está haciendo ahí? Bájese de ahí. Como la primera vez que te subiste. Es así como las señoras que estaban en ese concierto, cuando yo me subí a dirigir la primera vez, estaba así como, ¿y esta chiquita qué? ¿Quién la llamó aquí? Ya de por sí les chocó mucho verme a mí sentada en la primera fila de la banda, una mujer en medio de músicos, que en ese entonces músicos de banda que no tenían la mejor reputación, ¿no? Que decían que era gente de vidas muy, nada que ver, ¿verdad? Pero imagínense, y me ven ahí mi subida dirigiendo y todo el mundo, ¡ah! Ya esta chiquita que le pasa, ¿verdad? Entonces, imagínense qué cambio más grande cuando yo vi ese video y vi esas chiquitas sentaditas detrás mío, moviendo las manitos, chiquitas pequeñitas, de escuela, así. Yo decía, qué maravilla. Algún día ellas van a decir, yo puedo. Y lo que significa ser un director musical, una directora musical, es pararse y decir, yo mando aquí, se hace lo que yo tengo aquí, mi visión de la música es lo que vamos a hacer. Entonces yo confío, ustedes son músicos, yo no le voy a enseñar a ninguno a tocar, ustedes saben tocar su instrumento. Ahora lo vamos a hacer de esta manera.
¿Ok? Vamos. Adelante. Y entonces, es solo el hecho de que ellas vean que esto es posible para una mujer pararse y eh, pedirle a un grupo de 200 personas que sigan su ideal, que sigan su visión, que sigan su dirección y que la gente se divierta y al final aplaudan. A mí me aplaudieron muchísimo, viera que yo creo que también la gente ahí en Liberia estaba un poco en shock de verme ahí parada. Y me aplaudieron muchísimo, le aplaudieron muchísimo a la banda, mis compañeros me felicitaron montones, porque sí, la pieza era terriblemente difícil. Y yo tuve que hacer acopio de toda mi concentración y estudié como una loca por los pocos días que tuve para estudiar, pero salimos adelante. Con un ensayo. Híjole, sí, porque me imagino que preparar con tantísimos músicos una obra tan así, no era como que podían ensayar toda la semana como están acostumbrados, no podían tener a todos los músicos una semana. No, no es que no se podía, porque eran las 7 bandas, cada banda estudió con su director las obras en su sede y nos juntamos 2 días antes, hicimos un par de ensayos, y el ensayo primero era casi que una lectura y el segundo, el ensayo ya sí, de verdad, donde ya se podía trabajar un poco, fue el mismo día del concierto, temprano en la mañana. Y que Dios nos Y acompañe. después, y que eso. Y yo decía, yo confío en que ustedes no me van a fallar, les dije, que ustedes van a estar concentrados y van a estar en lo suyo, que si yo me equivoco, que si yo hago algo mal, yo no me voy a preocupar porque ustedes están conmigo, y ustedes me apoyan, y ustedes lo van a hacer bien, aunque yo me equivoque. Exacto. Entonces, mira que que yo me acuerde, no me equivoqué, pero era una gran seguridad saber que ellos estaban conscientes de que si yo no podía hacerlo al nivel que yo quería hacerlo, yo necesitaba que ellos estuvieran apoyándome. Y sí me sentí muy apoyada. Yo volví a ver aquella sección, la sección de saxofones era como un mar ahí para allá, de saxofones. Y había una parte muy importante en la pieza. Sí, había una parte muy importante de la pieza que tenía un solo de sección de saxofones. Cuando yo me volví y ya les iba a dar la entrada, todos estaban viéndome así. Y yo dije, lo Bien. logré, esto es, les doy la entrada y todos, ya que el mar de sonido. Entonces, viera qué bonito. Esa fue una de las últimas experiencias que yo tuve de así como cruciales. Y mis compañeros de la banda de conciertos de Cartago, por supuesto, que me han defendido capa y espada en este tipo de eventos. Y en este concierto fueron cruciales, porque yo contaba con mis compañeros, con mis principales, Claro. para que cuando la pieza se ejecutara, ellos ellos sabían cómo yo quería la pieza. Con ellos yo sí la había podido ensayar. Entonces yo les dije, yo necesito que ustedes me ayuden como a esparcir la idea, ¿verdad? Entonces, jálenme las secciones, por favor. Confío en que ustedes me van a ayudar. Y afortunadamente la banda de conciertos de Cartago tenemos músicos muy buenos. Y no solo eso, sino que es gente muy cooperadora, de muy buena voluntad, que siempre me ha ofrecido su ayuda. Y ese concierto no hubiera sido posible que saliera de esa manera esa pieza si no hubiera sido porque ellos estaban encima también. Y me ayudaron muchísimo, sobre todo en el ensayo. Entonces, ese tipo de asociación, ese tipo de confianza me la he tenido que ganar Claro. con el sudor de la frente, no creas. Y el hecho de ser mujer al principio no me dio ventaja, pero yo no dejé que fuera una desventaja tampoco. Entonces creo que eso es parte de lo que enfrentamos las mujeres. Un poco de desilusión
y un poco de esa programación que nos dicen, no, es que usted no puede, dedíquese a otra cosita. Y al final decir uno, ya yo no quiero lidiar más con esto, ya yo no quiero lidiar, por más que yo trabajo, por más que yo me esfuerzo, la desconfianza de la gente, la falta de apoyo y todo. Pero yo creo que me ha tocado trabajar con un grupo de personas que siempre han tenido, eh, por lo menos en su mayoría, eh, paciencia conmigo y que han podido apreciar mis esfuerzos por mejorar. Pero sí me lo tuve que ganar con mucho trabajo. Claro, con mucha dedicación. Y qué bonito poder escuchar todo eso y toda esa perspectiva. Pero vea qué bonito que de empezar como qué hace la que toca oboe, qué hace la mujer ahí al frente, a luego hacer un equipo de trabajo donde dice, bueno, vamos a ponernos toda la camiseta, vamos a ponernos el barco en el hombro y lo vamos a ir a hacer nadar y que esto salga adelante. Y qué bonito de verdad, doña Pilar, poder escuchar eso. No, vea, se lo juro que quiero que esta entrevista no termine y que me siga contando miles de cosas más. Está súper Eso. interesante. Está muy, muy interesante. Y como te dije al inicio, uno conoce, uno ve, pero uno no sabe el trasfondo de todo lo que tiene y lo que Pilar ha luchado por estar ahí donde está. Y todo Dice lo que que me ha hecho. dice, ¿qué te dio por estar en esas? Y yo, como fue que un día me dije, ay, qué lindo, y dije, no, hombre, No, yo, son muchos años de preparación. Además, yo siempre he pensado que todos en este mundo tenemos un lugar. Dios se encarga de dirigirnos a nosotros hacia donde nosotros tenemos que estar. Por supuesto que todos los que estudiamos música no vamos a tocar en una orquesta clase A, ni vamos a ser solistas de prestigio mundial. Entonces, si yo me quedo con esa idea de que yo voy a ser instrumentista y que quiero tocar en la orquesta de Chicago, quiero tocar en el Concertgebouw, y hasta que no llegue ahí, no voy a estar satisfecha y todo lo demás en mi vida va a ser un fracaso. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que todo en esta vida se debe aprovechar y que las oportunidades que están se deben aprovechar y que vamos a encontrar en algún momento el lugar al que pertenecemos en esta vida. Y yo, el primer lugar en el que yo pertenecí y lo sentí desde el primer día fue la banda de Cartago. El segundo lugar fue en ese podio, ahí parada. Entonces, me subí al podio por primera vez después de que ya había agarrado un poquito más de experiencia, cuando yo finalmente dirigí un concierto completo yo sola. Y yo dije, ay, está bonito esto, a esto me gusta. Entonces fue cuando decidí estudiar y sacar la carrera como directora, porque sentí una gran responsabilidad de que la gente valorara mi trabajo, mi esfuerzo, y no viera la cara, no viera el género, oyera el trabajo. exacto. Entonces, para mí eso siempre fue muy importante, porque si yo estaba tan contenta de estar en ese lugar, yo lo que quería era que los demás estuvieran contentos que yo estuviera ahí también. No. Porque es muy difícil tratar de liderar un grupo si el grupo no cree en usted. Ahí. Y ahí el dilema. Qué increíble. O sea, qué increíble porque tiene toda la razón del mundo. Un día estaba escuchando una señora de una actividad a la que fui a tocar y decía, con todo esto de la pandemia, que no los dejaban, que cuando llegaba la policía a fiscalizar y quien estaba era el socio, la policía, todo bien. Pero si llegaban y ella era la que salía, totalmente altaneros, totalmente... Entonces, es ahí donde uno le deja un sinsabor. Seamos hombres o seamos mujeres, somos seres humanos y realizamos las cosas porque nos gusta, porque lo amamos y porque queremos. Y siento que la música, si usted me pregunta para mí qué es música, es lo que representa en mi día a día y lo que me encanta y lo que hago. Y no tiene por qué, o no debe por qué tener esa distinción. Por eso quise hacer este trabajo y homenajearles a ustedes, a las directoras musicales, porque
Te cuento que he estado investigando y en las actuales cátedras de dirección y no hay ninguna mujer ahorita. Ah, En las listas que hemos estado buscando, al menos en las que he llegado, no había mujeres. Ya me puede contactar con una que está estudiando actualmente y todo, pero son muy pocas. eso Entonces, sí, ajá, pero sí me extraña porque inclusive cuando yo estaba sacando la maestría, ujú, había en dirección orquestal, había por lo menos 4 o 5 muchachas estudiando. ok. Se graduaron ya, me imagino. Ujú, esa es la idea, ir buscando e ir haciéndolo e ir acabando con ese tabú o con ese pensamiento cerrado de que la dirección es solamente para hombres. Es para todo, al Es, igual que es, los instrumentos. es, Yo vivo una lucha, perdón, que te interrumpa, yo vivo una ujú. lucha constante por los instrumentos musicales también. Ah, la flauta traversa es como para mujeres. Cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, eran como 14 hombres y 3 muchachas que estudiaban flauta traversa. Aquí el oboe ha sido un instrumento de hombres también. Es curioso. Sí, cuando yo estaba en la universidad éramos 11 mujeres y un hombre Wow. en la cátedra de oboe. Bueno, ¿o qué me decís de la cátedra de tubas? ¿Cuántas mujeres hay? Bueno, cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos había 2. Dos. Pero son instrumentos que casi siempre, o a mí me pasa, mis alumnas, profe, es que me gustaría tocar trompeta, pero es que, ¿cómo yo siendo mujer voy a tocar trompeta o trombón? Adelante. Ajá. Ay, hay que mandarles a ver esas trompetistas divinas que tocan en internet, que hacen esos videos espectaculares. ¡Qué mujeres más bárbaras! Trompetistas. Sí, Hay 3 o 4 muchachas que están haciendo, pues, por la pandemia, ¿verdad? Están grabando sus recitales y sus conciertos con orquesta, con música de cámara y todo, y los publican en Facebook. Maravilloso. maravilloso, completo, de pies a cabeza. Conozco mujeres excepcionales que tocan su instrumento de una forma excepcional. Tuvimos durante muchos años muchísimos ejemplos y la verdad es que qué bonito poder conocer esta historia como la suya. Doña Pilar, así lastimosamente y para finalizar, ¿verdad? La última preguntita, pero no quiere decir que tenemos que ya estrictamente parar de hablar. Te voy a hacer una Ujú. última pregunta. ¿Qué mensaje le daría usted a las mujeres que desean ser directoras en nuestro país? ¿Qué consejo o qué palabras les quisiera dar a ustedes si hay una chica que tal vez toca flauta, trompeta, violín y que ellas dicen, yo quiero ser directora, pero qué miedo? ¿Qué se necesita para ser director o directora? Se necesita ser profesional, proficiente y excelente como instrumentista. O sea, se lo digo humildemente, pero yo me fregué muchos años para llegar a un nivel profesional como instrumentista. Y me costó mucho, porque así que bárbara, ¿verdad? Desde el principio, la luminaria, ¿no? ¿Verdad? Me costó mucho y trabajé muy duro, pero hay que ser profesional y hay que tener un nivel excelente como instrumentista antes de aventarse a ser director o directora. ¿Por qué? Porque un puesto de autoridad necesita respeto y usted musicalmente necesita tener enfrente una persona que usted respeta y que tiene ideas musicales avanzadas. Y usted no puede tener visión musical avanzada si usted no sabe tocar profesionalmente un instrumento y se ha encontrado con retos profesionales como instrumentista. Porque entonces cuando uno se para en el podio y va a dar indicaciones, usted no conoce lo que es ser un instrumentista y el reto que significa estar parado o sentado frente a un atril. Entonces, lo primero más importante es que usted tiene que tener un cierto prestigio musical. Y además leer y abrirse la mente. Porque dirigir es un trabajo creativo. Esto se trabaja y viene con el tiempo, sí, pero aquí también hay que trabajar. ¿Qué quiero? Oiga música, oiga música. Entonces, no estoy hablando para una mujer solamente, para cualquiera que vaya a subirse en un podio. Para las muchachas,
que vayan a subir al podio, acuérdense que el liderazgo se gana y al principio no es fácil para mujeres ni para hombres, pero a nosotras siempre nos van a ver de otra manera. Porque si uno hace gestos muy fuertes o uno hace algún gesto así, es que no es femenina ella, es que no se trata de eso, ¿me comprende? Ok, entonces No, no es Miss Universo, es una orquesta, una no, banda. ¿verdad? O sea, no se trata de eso, yo no vine aquí a ser bonito, ¿me entiendes? Pero usted tiene que saberlo y conocerlo y aceptarlo y estar preparado y preparada para pararse ahí enfrente y recibir las balas. Así es. Así es. Recibir las balas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, me van a matar? No, señor. Yo aquí me levanto tantas veces como tenga que de levantarme, pero preparada. O sea, que si alguien me va a preguntar algo, el que toca trompeta no va a contestar porque sí sabe y yo no. No, la que sabe soy yo. Yo conozco esta pieza mejor que todos ustedes que están aquí al frente. Es un esfuerzo muy grande, pero como les digo, el respeto se gana. Y si uno quiere que la respeten a una como directora, uno tiene que pararse ahí respetando también a los músicos y sabiendo que uno tiene que dar indicaciones, que tiene que plantear un mapa sonoro, tiene que tener un concepto. Entonces sí, es trabajo duro, no es nada más pararse a mover el palito. Esa parte es la menos difícil. Es el trabajo conceptual y obtener el respeto de las personas que están sentadas al frente. Pero como le digo, yo soy muy cabezona, yo toco oboe, tenemos problemas de oxigenación, será, yo no sé. O sea, un instrumento tan tremendamente difícil y complicadito de tocar. Y tal vez me haya hecho este tipo de persona. Yo soy determinada, muy cabezona. Y nunca me he dejado que me digan que no puedo hacer algo. Para Qué muestra un tirada. botón, todo lo que nos contó. Y así es. Pero espero que te haya sido interesante. Demasiado. O sea, cuando planteé este tema y saber que tenía que hacer las entrevistas, jamás pensé que iba a ser tan lindo. Y la verdad, estoy honrado por dos cosas. La primera, de conocer la historia de alguien que sí la conocía, sí había visto su trabajo, pero qué lindo y qué interesante conocer el trasfondo de todo. Me siento muy honrado que me haya tenido toda la confianza. Bueno, y más que esto va a ser publicado y todo, y que nos haya empapado de todo esto. Y lo segundo, la humildad con la que nos atendió y la disposición que siempre ha tenido. Así que maestra, no tiene idea de cuánto respeto le tengo, de cuánta admiración le Ay, tan tengo. divino. Carlitos, si yo le tengo un gran respeto por metérsele a este tema, ¿verdad? Porque de ahí usted se va a dar cuenta que va a escuchar historias muy variadas, pero espero que esto se vuelva en algo valioso. Cuando uno hace un trabajo de investigación, siempre tiene que pensar en la herencia. Correcto, Y algo lindo que me toca a mí pensar de esta entrevista es que ahí va a quedar mi historia correcto. Ahí va a para que quedar. ahí va- otras personas la puedan conocer en el futuro. Exacto. Porque como le digo, cuando alguien hace algo por primera vez es muy duro, Ujú. pero ya las próximas generaciones ya no va a ser tan duro. Entonces, para que mi historia inspire a otras personas que tal vez tienen dudas todavía. Correcto. Y gracias por ser pionera, porque la primera mujer de la banda Cartago, la primer directora, subdirectora, nombrada en la Dirección General de Bandas, y pues bueno, aquí la tenemos y súper preparada. No es cualquiera que tiene una maestría en dirección de bandas y un performance en oboe, así que Me, felicidades. me, me sudé la chaqueta. Así es. Maestra, gracias de verdad y a todas las personas que van a escuchar a futuro. Espero que les sirva bastante esta entrevista. Yo súper honrado de compartir con doña Pilar Redondo, de verdad. Y bueno, de ahí seguimos. Esta es la primera, así quedó así perfecta, esta primera experiencia. Y bueno, y nos vamos a estar viendo con las demás colegas. Soy yo, doña Pili.
Yo creo que yo soy la más viejita, así que está bueno que empecemos conmigo. Un verdadero honor. De verdad que Dios me la bendiga y muchísimas gracias por todo. Para servirte, Carlos, un placer siempre.